Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vamos a hablar el día de hoy de amparo directo, el mayor beneficio. Amparo directo, parte 25 para nuestro bloque de videos. En Argos Cursa vamos a continuar hablando sobre este juicio que es el amparo directo del que pues, te he hablado durante ya varias semanas. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Nos acercamos a la parte final de la tramitación del expediente que se refiere al aspecto de la constitucionalidad en el amparo directo. Falta que veamos el tema de la suspensión del amparo directo, que eso lo realiza la autoridad responsable. Pero el día de hoy lo que vamos a hacer es abordar el estudio del artículo 189 de la Ley de Amparo. En primer lugar, te invito, como suelo decirte en cada una de las charlas, a que tengas a la mano una ley de amparo y veamos qué dice este artículo 189, en donde te puedo anticipar, es el conocido como el tratamiento del mayor beneficio. Le damos lectura. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación, atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para el quejoso. En todas las materias se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso. En asuntos del orden penal, cuando se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse la extinción de la acción persecutoria o la inocencia del quejoso, se le dará preferencia al estudio de aquellas aún de oficio. Como suelo decir, vamos a traducir qué dice la ley de amparo, no criticando al legislador, sino haciéndolo más asequible desde el punto de vista académico. A ver, ¿qué se ha criticado del juicio de amparo? Pues entre muchas cosas, el que es muy técnico y que se conceden muchos amparos para efectos. Esto tiene su razón, vamos a entender y esto implicaría que nos regresemos quizá a pensar en, no sé, en los primeros temas y volteos, porque tengo aquí la otra pantalla de la computadora. Empecemos a ver algunos otros temas básicos que vimos desde el inicio. El juicio de amparo, ¿qué es? Es un recurso, es un juicio. ¿Te acuerdas? Si ya viste esos videos o escuchaste esos audios, te invito a que los recuerdes o a que los escuches. Pero en esencia lo que planteamos en aquella ocasión es que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Esto es un medio extraordinario de defensa. O entre los principios, cuando hablamos de principio, hablamos de la definitividad y dijimos, mira, por regla general debes de agotar el recurso ordinario medio de defensa, idóneo, susceptible de revocar, modificar o nulificar el acto reclamado y definitividad vertical y definitividad horizontal. Por regla general se puede ir hasta la última resolución. Los actos de imposible reparación no vas a esperar hasta el final, sino agotas el recurso, puedes ir a amparo indirecto y los que no sean de imposible reparación, las violaciones al procedimiento, esas las vas a combatir hasta el final en la sentencia definitiva. Una vez agotado el recurso ordinario, promueves amparo directo. Y vas a amparo directo contra violaciones al procedimiento. Entonces eso es importante que tengamos en cuenta. El amparo directo tiene una naturaleza extraordinaria, tiene una naturaleza excepcional. Nos guste o no nos guste, pero pues es un medio de control extraordinario. Quiere decir, si tienes un recurso o medio de defensa ordinario, pues se entiende que primero debemos de acudir ante las autoridades ordinarias. El Poder Judicial de la Federación, cuando actúa como órgano de control de la constitucionalidad directa o concentrada, entonces actúa como un tribunal extraordinario, como un tribunal en donde se van a reparar cuestiones que no se pudieron reparar en la vía natural correspondiente. ¿Por qué es importante hacer referencia a esto? Porque si tenemos en consideración que se trata de un medio extraordinario de defensa, entonces podemos, saludos a Arturo Jiménez, que no sé, algo está haciendo mal, dice,
A ver, saludos, vamos a ponerle a Arturo, saludos al aire, aquí estoy. Entonces, como se trata de un medio extraordinario de defensa, significa que primero ante la autoridad responsable, esto es el Tribunal Judicial Administrativo Agrario del Trabajo, que fue ante quien tramitaste el juicio, pues fue quien pudo en primer lugar ponerle remedio a la situación, ponerle remedio a lo que le hayas planteado. Esto es lo que implica la integración de la litis. Para que algo se pueda analizar en amparo, por regla general, se requiere que primero lo hayas planteado ante la autoridad responsable, hecha excepción de los casos de suplencia de la queja. En este tipo de asuntos, entonces, si tú planteas algo ante el tribunal de alzada y, por ejemplo, en el caso de un tribunal judicial donde hay recurso y este no te lo estudia y tú vas y le dices al tribunal colegiado, fíjate que el tribunal responsable no me estudió ese aspecto, ejemplo, no me examinó ese agravio, no me valoró esa prueba, tú lo que estás planteando es una violación formal. O sea, no estás planteando una violación de fondo, no estás controvirtiendo las consideraciones que al pronunciarse sobre la acción y la excepción en definitiva haya resuelto la responsable, sino lo que estás planteando es una violación formal, una violación de forma. No estudió, no valoró, no fundó y motivó. Algo le faltó. Como se trata de un concepto de violación de forma, la técnica tradicional del amparo nos establecía que en consecuencia el estudio de los conceptos de violación iniciaba, en la tradicional nos decía, por violaciones al procedimiento, violaciones de forma y violaciones de fondo. Esto es, primero se tenía que examinar si durante el procedimiento se había violado el procedimiento mismo. Si había una violación al procedimiento, se tenían que retrotraer las cosas para que se subsanara la violación al procedimiento. Si ya no había violación al procedimiento, tenía que llegar la sentencia. Nuevamente ibas a amparo. Hoy hay violación formal, le faltó estudiar algo al tribunal responsable. Entonces te concedían el amparo para efectos, esto es, para que la autoridad responsable subsanara e integrara y resolviera debidamente la litis. Y solamente hasta que ya no hubiera ninguna violación de forma, hasta entonces procedía el estudio de fondo del asunto. Como ves, imagínate, en un solo amparo podría haber una violación al procedimiento, repón, conceda amparo. Venía de nuevo, si no había otra violación al procedimiento, porque si hubiera otra, te volvían a conceder por violación al procedimiento y luego nuevamente contra la sentencia, ahora violación de forma y se volvía a emitir la sentencia. Y hasta ahora, violación de fondo. ¿Qué es lo que se detecta? A través de la técnica jurisprudencial se plantea el estudio conocido como la técnica del mayor beneficio. ¿Qué es la técnica del mayor beneficio? Que se empezó a dar cuenta el Poder Judicial Federal que a través de la doctrina y a través de la práctica constante en donde están permanentemente, a ver un segundo, Argos, cursaradio.com. Ahí estamos mandándole a nuestro amigo que para que nos pueda escuchar. Entonces, desde este punto de vista, se tenía que subsanar todo, regresar todas las violaciones al procedimiento, después las de forma y luego las de fondo. Te decía que esto era muy extenso, pero te digo, con la técnica jurisprudencial basada en la doctrina y en la práctica, se crea una institución denominada el mayor beneficio. ¿Qué significa? Que si se analizara primero ese concepto de violación y si llegara a resultar fundado, sobre lo cual aún no puedes prejuzgar, esto traería como consecuencia que se le diera mayor beneficio al quejoso. Esto es, que no habría necesidad de estudiar una violación al procedimiento y una violación de forma, porque ya advertías el planteamiento de algún concepto de violación que si llegara a resultar fundado, le daría mayores ventajas al quejoso. Regreso. La técnica tradicional del amparo, insisto, te decía, estudias violaciones al procedimiento, violaciones formales y violaciones de fondo. Pero luego se empezó a complicar
porque conforme al actual 175 fracción cuarta segundo párrafo ante 166, puedes plantear en amparo directo la inconstitucionalidad de normas generales a través de tu concepto de violación. Entonces, la técnica nos decía, caray, pues si estás planteando inconstitucionalidad de normas, muy al principio decía, no, pues entonces primero estudia inconstitucionalidad de normas. Y esto no siempre era lógico. Pongamos un ejemplo. Imagínate que dijeras, a Juan Pérez, como sentenciado, se le condenó por la comisión del delito de peculado. Y se le tuvo como plenamente responsable del mismo, se le impuso una multa de, déjenme bajarle aquí a esta pantalla que ahora hace ruido, se le impuso una multa de una sanción privativa de libertad de 5 años y se le impuso una multa de 300 días de salario mínimo y la reparación del daño. Pues resulta que te planteaban la inconstitucionalidad de la norma únicamente por cuanto hace ejemplo al tema de la reparación del daño. Y te planteaban conceptos de violación de fondo respecto al cuerpo del delito y conceptos de violación de forma respecto a la plena responsabilidad. ¿Sería entonces de estudio preferente la inconstitucionalidad de normas? No, no sería lógico, porque ¿a qué te llevaría que le concedieras el amparo por la inconstitucionalidad de la norma de la reparación del daño si a lo mejor no era el pleno responsable? El cuerpo del delito generaría en consecuencia de su estudio un mayor beneficio. Entonces, aunque por este lado te estaban planteando la inconstitucionalidad de normas, por este lado te estaban planteando una violación de fondo respecto al cuerpo del delito. En consecuencia, a través de la jurisprudencia, se crea esta técnica y dice, no, fíjate que no siempre hay que seguir ese orden de conceptos de violación procesales, formales y de fondo, y alternando con la inconstitucionalidad de normas, sino debe de haber una prelación lógica. ¿Qué es lo lógico que se estudie primero? Suelo decir en mis charlas, ¿qué te pones primero, los zapatos o los calcetines? Pues bueno, pues evidentemente nos ponemos primero el calcetín y después el zapato. Entonces, de igual forma, ¿qué estudiarías primero? ¿El concepto de violación sobre reparación del daño o el concepto de violación sobre cuerpo del delito? Pues evidentemente te da mayor beneficio cuerpo del delito, porque este haría que si no hay delito, pues no hay plena responsabilidad, no hay sanción privativa de libertad y no hay sanción pecuniaria. De ahí pues que podemos entender con esto la primera parte de lo que establece el artículo 189. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica. O sea, debe de haber una prelación. Prelación significa preferencia. ¿Qué se estudia antes y qué se estudia después? Saludos a Iván, es que entró también Isu Brosnan, y saludos a Iván de Soluciones Jurídicas, nuestros amigos de Tabasco. Esperamos este año sí estar por allá en ese hermoso Edén. Saludos a Suárez Martínez, a Isu Brosnan, saludos también a Paulina Méndez, otra estimada amiga en Los Cabos. Muchos saludos para ellos también, por favor. Al maestro Beethoven Castrejón, un excelente estudiante. Saludos, maestro Beethoven, mis respetos para Beethoven, que ha sido un destacado alumno. Entonces, bueno, un destacado seguidor, alumno, solamente por cortesía. Pero bueno, desde ese punto de vista vamos a decir, esa primera parte es en donde se establece lo que se le denomina la prelación lógica del estudio de los conceptos de violación. ¿Qué tienes que estudiar primero? Pongamos un ejemplo antes de irnos a un corte. Este tipo de prelación lógica se concatena con el estudio de mayor beneficio. Y entonces la Corte nos ilustra a través de su jurisprudencia y los precedentes de los diversos tribunales colegiados que hay asuntos en donde, aunque aparentemente primero tendrías que estudiar las violaciones al procedimiento, entras a violaciones de fondo. Ejemplo, un laudo absolutorio donde
absolutorio en prestación principal, esto es, no hay despido, pero condenatorio sí se pagan prestaciones accesorias. Violación al procedimiento por monto en el salario, pero violación de fondo por valoración de pruebas en el laudo. ¿Cuál estudias primero? ¿La violación al procedimiento o estudias la violación de fondo? Y entonces viene lo que se llama la prelación lógica y el estudio de mayor beneficio. Pues fíjate que si bien es cierto, por regla general, siempre estudiaría los conceptos de violación referente a violaciones al procedimiento, sin embargo acá tendrás que estudiar primero el concepto de violación referente a la prestación principal en el laudo, que de ser fundada generaría el tener por acreditado el despido, y en la misma ejecutoria del colegiado estudiar el concepto de violación al procedimiento, para que se deje insubsistente el laudo, se dicte uno nuevo previa reposición del procedimiento, repone el procedimiento, desahoga la prueba que hizo falta y cuando dicte el nuevo laudo tenga en consideración lo resuelto en la ejecutoria de amparo respecto al fondo del asunto. Vamos a seguir platicando en el siguiente bloque de esta técnica del amparo y su mayor beneficio. Pero ¿qué te parece? Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.